A los 68 años descubrí que mi madre me había mentido durante toda mi vida, y que esa mentira me salvó de una verdad tan horrible que hubiera preferido no conocerla jamás. Queridos míos, me llamo Carmen Solís y voy a contarles algo que va a hacer que cuestionen todo sobre sus propias familias. Porque lo que encontré en el sótano de la casa de mi madre no era solo un diario, era la evidencia de un secreto tan devastador que cambió para siempre mi comprensión de quién soy realmente. Les prometo que cuando terminen de escuchar mi historia, van a mirar las fotografías familiares de manera diferente. Van a preguntarse qué secretos guardan sus propios padres. Y tal vez, como yo, van a descubrir que algunas mentiras son actos de amor desesperado. Era martes 15 de octubre del año pasado. Lo recuerdo porque mis articulaciones dolían más de lo normal. Siempre me duelen cuando va a llover. Estaba limpiando el sótano de mamá, que había fallecido hacía 3 meses. Ya saben cómo es esa tarea, ¿verdad? Esa dolorosa decisión de que guardar de toda una vida que se va desvaneciendo entre cajas de cartón y recuerdos empolvados. El olor a humedad y naftalina me llenaba la nariz mientras movía mantas viejas y libros amarillentos. Mis manos artríticas temblaban con cada objeto que levantaba, no solo por el esfuerzo, sino por la melancolía de estar tocando las últimas huellas de mi madre. Fue entonces cuando la vi. Una caja de madera oscura, escondida detrás de unas mantas que olían a los años y a secretos guardados. Tenía un candado oxidado que parecía llevar décadas protegiendo lo que fuera que estuviera adentro. Algo en mi pecho me decía que no debía abrirla, que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados con quien se los llevó. Pero la curiosidad, la curiosidad puede más que la prudencia a mi edad. Busqué un martillo viejo en el taller de papá, que Dios lo tenga en su gloria, y golpeé ese candado hasta que se rompió. El sonido del metal al quebrarse resonó en el sótano como si estuviera rompiendo algo más que un simple pedazo de hierro. Cuando levanté la tapa, el corazón se me detuvo por completo. Adentro había un diario forrado con tela floreada, fotografías amarillentas donde aparecía mi madre joven con un hombre que jamás había visto, y un sobre lacrado con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mamá, para Carmen, solo si algo me pasa. Con las manos temblando como hojas en tormenta, abrí el diario en la primera página, y lo que leía ahí me hizo caer sentada en el piso frío de ese sótano, jadeando como si me hubieran dado un golpe en el pecho. 15 de marzo, 1952, hoy me violaron. Y lo peor es que nadie me va a creer porque él es intocable en este pueblo. Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Pueden imaginarse? ¿Pueden imaginarse descubrir a los 68 años que su madre, que el origen de su propia existencia, que todo lo que creían saber sobre su familia era? Perdón. Todavía me cuesta respirar cuando pienso en ese momento. Seguí leyendo con el alma en vilo. Página tras página. Mi madre de 19 años me contaba un horror que había guardado en silencio durante 68 años. Pero no era solo una historia de abuso, no. Era algo mucho más complicado, más doloroso, más humano. Porque entre esas páginas también había amor. Había un hombre que la protegió. Había decisiones imposibles tomadas por una muchacha aterrorizada que solo quería sobrevivir. Y había mentiras. Mentiras que me protegieron toda la vida de una verdad que, bueno, ya lo van a entender. Cuando terminé de leer la primera entrada, mis lágrimas habían empapado las páginas amarillentas. Pero lo que más me dolía no era solo el sufrimiento de mi madre. Era una pregunta que me atravesaba como un cuchillo. Si ella tuvo que inventar toda una vida para protegerme de la verdad, ¿qué tan terrible era esa verdad? Tomé una de las fotografías con manos temblorosas. En ella, mi madre sonreía junto a un hombre de traje elegante, ambos parados frente a una casa que no reconocía. En el reverso, con la misma letra del diario, había una fecha y unas palabras que me helaron la sangre. Con Alberto, el único hombre bueno que he conocido. El papá que Carmen nunca tuvo. ¿El papá que nunca tuve? Pero si yo tuve papá. ¿O no? En ese momento, sentada en el piso frío de ese sótano que olía a secretos y a tiempo perdido, supe que mi búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y que esa verdad iba a cambiar no solo mi pasado, sino el futuro de personas que ni siquiera sabía que existían, porque en el sobrelacrado con mi nombre, había algo más que una carta. Había direcciones, nombres, y una advertencia escrita con letra urgente. Carmen, si estás leyendo esto es porque ya no estoy.
Lo que vas a descubrir puede destruir vidas inocentes, pero también puede sanar heridas que llevan décadas abiertas. La decisión es tuya, mi amor. Solo te pido que recuerdes que a veces las mentiras más grandes son los actos de amor más puros. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían dejado los secretos enterrados con los muertos? ¿O habrían seguido adelante, sabiendo que la verdad puede ser más devastadora que cualquier mentira? Yo elegí la verdad. Y esa decisión me llevó a descubrir algo sobre mi familia que jamás hubiera imaginado. Lo que más duele de una mentira no es el engaño, es descubrir que quien te mintió tenía razones que tú nunca habrías podido comprender. Queridos míos, después de encontrar ese diario y esas fotografías, no pude dormir durante 3 noches seguidas. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos veía la letra temblorosa de mi madre escribiendo sobre esa violación, sobre ese tal Alberto, sobre mentiras que duraron toda una vida. Pero había algo que me carcomía por dentro más que todo lo demás, la necesidad de saber si ese hombre de la fotografía, Alberto, todavía estaba vivo. Porque si mi madre había escrito que él era el papá que nunca tuve, entonces, ¿quién demonios era el hombre que yo había llamado papá durante 45 años? Les voy a ser honesta. Durante esas noches de insomnio, parte de mí quería quemar todo. Enterrar esa caja junto con mamá y seguir viviendo la vida que había conocido siempre. Porque a veces la ignorancia es más fácil que la verdad, ¿no les parece? Pero el cuarto día, cuando estaba tomando mi café matutino en la cocina donde mamá me había preparado miles de desayunos, me di cuenta de algo que me partió el alma. Había vivido 68 años amando a una madre que nunca conocí realmente. Y eso, mis queridos, eso no lo podía dejar pasar. Así que hice lo que cualquier mujer desesperada haría en mi situación, busqué en internet. Sí, ya sé lo que están pensando. Una señora de 68 años navegando por internet como detective. Pero déjenme decirles que cuando uno necesita respuestas, aprende a hacer cosas que jamás pensó que haría. Busqué a Alberto junto con el nombre de nuestro pueblo. Luego a Alberto con las fechas del diario. Después a Alberto con cualquier combinación que se me ocurriera. Por horas y horas, con mis ojos cansados pegados a la pantalla de la computadora que mi nieto me había regalado y que apenas sabía usar. Y entonces, como un regalo del cielo o una maldición del infierno, lo encontré. Alberto Mendoza Ruiz, 89 años. Residente del asilo San Francisco de Asís, aquí mismo en el pueblo. En la fotografía del directorio, a pesar de los años, reconocí inmediatamente esos ojos bondadosos de la foto junto a mi madre. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo, frente a la computadora. ¿Se imaginan? El hombre que posiblemente era mi verdadero padre estaba a 20 minutos de mi casa, respirando el mismo aire, viendo el mismo cielo que yo había mirado toda mi vida sin saber que él existía. No pude esperar ni un día más. A la mañana siguiente, me bañé, me puse mi vestido azul más bonito, ese que uso para ocasiones especiales, y manejé hasta el asilo con las manos temblando en el volante. Llevaba el diario de mamá y las fotografías en una bolsa de tela, como si fueran reliquias sagradas. El asilo olía a desinfectante y a esa tristeza particular de los lugares donde la gente espera morirse. Los pasillos resonaban con el sonido de mis pasos y el murmullo lejano de televisiones y conversaciones fragmentadas. «Vengo a ver al señor Alberto Mendoza», le dije a la recepcionista, una muchacha joven que me miró con esa sonrisa profesional que usan con los familiares. «¿Es usted familiar?», me preguntó. Y ahí fue cuando se me trabó la lengua. ¿Qué iba a responder? Creo que es mi papá, pero no estoy segura. Mi madre guardó su secreto durante 68 años y ahora necesito saber la verdad. Soy una vieja amiga de la familia, mentí, y me odiaba por seguir mintiendo cuando había venido precisamente a buscar la verdad. Me llevó por un pasillo largo hasta un jardín interior donde varios ancianos estaban sentados bajo la sombra de unos árboles. Y ahí, en una silla de ruedas, leyendo un libro con una lupa, estaba él. Alberto Mendoza, mi posible padre. Cuando levantó la vista y me vio acercándome, algo extraño pasó en sus ojos. Como si hubiera visto un fantasma. Como si supiera exactamente quién era yo antes de que dijera una sola palabra. «¿Alberto Mendoza?», le pregunté con la voz quebrada. Él asintió lentamente, sin dejar de mirarme con esos ojos que se me hacían tan familiares. «Yo soy Carmen Solís. Carmen Solís Herrera».
Y entonces, queridos míos, pasó algo que jamás voy a olvidar mientras viva. Los ojos de ese anciano se llenaron de lágrimas, cerró su libro despacio, y con una voz que temblaba tanto como la mía, susurró: Rosario me dijo que tenía sus ojos. Pero nunca pensé que te vería algún día. Rosario. Así se llamaba mi madre. Pero la había conocido cuando era joven, cuando todavía no era la mujer fuerte y silenciosa que yo conocí. La había conocido cuando era vulnerable, cuando necesitaba que alguien la protegiera. ¿Usted conoció a mi madre?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La conocí, dijo con una sonrisa triste que me partió el alma. Y te he estado esperando durante 68 años. En ese momento, sentada frente a ese anciano en el jardín de un asilo, con el sol filtrándose entre las hojas y el sonido lejano de la vida siguiendo su curso normal, supe que mi vida se había dividido en dos, el antes y el después de esas palabras. Porque cuando alguien te ha estado esperando durante 68 años, significa que tu historia empezó mucho antes de que tú nacieras. Significa que hay capítulos enteros de tu propia vida que nunca supiste que existían. Y significa que las mentiras de tu madre tal vez fueron la única manera que encontró de protegerte de una verdad que era demasiado grande, demasiado complicada, demasiado dolorosa para una niña. Tengo algo que mostrarle, le dije, sacando el diario de la bolsa con manos que ya no podía controlar. Y cuando Alberto vio ese diario forrado de tela floreada, cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Así que finalmente lo encontraste, murmuró. Rosario me dijo que lo encontrarías cuando fuera el momento correcto. ¿El momento correcto? Después de 68 años de vivir en la mentira, ¿había un momento correcto para la verdad? Pero lo que me dijo después me hizo entender que sí, que tal vez mi madre había sabido exactamente cuando yo estaría lista para conocer la historia completa. La historia de por qué ella tuvo que elegir entre la verdad y mi seguridad. Y por qué eligió protegerme, aunque eso significara cargar sola con secretos que la quemaron por dentro durante toda su vida. Carmen, me dijo Alberto, tomando mis manos entre las suyas, lo que tu madre escribió en ese diario es solo el principio. La verdad completa es más complicada de lo que te imaginas. Pero antes de contártela, necesito que me prometas algo. ¿Qué cosa? Que cuando sepas todo, vas a entender que tu madre te amó más de lo que cualquier madre ha amado a una hija. Y que cada mentira que te dijo fue un acto de amor puro. Y ahí, queridos míos, fue cuando entendí que mi búsqueda de la verdad me iba a llevar a lugares de mi corazón que ni siquiera sabía que existían. Hay verdades que llegan como rayos y te parten en dos, y hay verdades que llegan como la lluvia suave y te van calando hasta los huesos sin que te des cuenta. La que me contó Alberto fue de las segundas, y tal vez por eso dolió tanto. Queridos míos, después de prometerle que entendería el amor de mi madre sin importar lo que me dijera, Alberto cerró los ojos por un momento largo. Podía ver que estaba juntando fuerzas, como si fuera a cargar algo muy pesado que había estado guardando durante décadas. El jardín del asilo se había quedado en silencio. Los otros ancianos se habían retirado para la hora de la comida, y nosotros dos quedamos solos bajo la sombra del árbol, con el diario de mamá entre nosotros como un puente hacia el pasado. Tu madre tenía 19 años cuando la conocí, comenzó Alberto con una voz que sonaba como páginas viejas pasándose. Era la muchacha más bonita del pueblo, pero también la más triste. Porque lo que escribió en ese diario, Carmen, eso pasó exactamente como ella lo cuenta. Se detuvo para tomar aire, y yo pude sentir cómo mi corazón se preparaba para lo que venía. El hombre que la violó era Esteban Herrera, el hijo del dueño de la hacienda más grande de la región, intocable, como ella escribió, y poderoso de una manera que tú no puedes imaginar. Herrera. Ese era mi apellido, el apellido del hombre que yo había llamado papá toda mi vida. ¿Esteban Herrera era? Tu padre biológico, terminó Alberto la frase que yo no podía pronunciar. Pero Carmen, escúchame bien. Ese hombre jamás fue tu papá. Un papá es quien te ama, quien te cuida, quien se despierta en las madrugadas cuando estás enferma. Esteban Herrera solo fue un accidente doloroso. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero necesitaba escuchar todo. Cuando tu madre descubrió que estaba embarazada, estaba desesperada. No podía decirle a nadie lo que había pasado porque nadie le iba a creer. Los Herrera eran dueños de medio pueblo, pero también tenía miedo de algo más.
¿De qué? Alberto tomó mis manos entre las suyas, que estaban frías y suaves como papel viejo. Tenía miedo de que Esteban se enterara del embarazo y quisiera quitarte. Porque los hombres como él creen que pueden hacer lo que se les da la gana con las mujeres, pero cuando hay un hijo de por medio, a veces quieren reclamar lo que consideran suyo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca había pensado en esa posibilidad. Fue entonces cuando yo aparecí en su vida, continuó Alberto, y por primera vez desde que había comenzado a hablar, una pequeña sonrisa asomó en su rostro. Yo trabajaba en el Banco del Pueblo. Era contador, un hombre serio y respetable, pero soltero. Siempre había estado tan ocupado trabajando que nunca me había casado. ¿Y cómo conoció a mi madre? Ella fue al banco a preguntar si podía conseguir un préstamo para irse del pueblo. Quería huir. Carmen. Quería llevarte lejos de aquí antes de que nacieras, para que nunca supieras la verdad sobre tu origen. La imagen de mi madre joven, embarazada y desesperada, buscando una salida, me partía el corazón. Pero cuando la vi ahí, tan frágil y tan asustada, supe que no podía dejarla ir sola. Así que le propuse algo que cambió nuestras vidas para siempre. ¿Qué le propuso? Alberto me miró directamente a los ojos, y en ellos vi una ternura tan profunda que me hizo entender por qué mi madre había confiado en él. Le propuse que se casara conmigo, que me dejara ser el papá de su bebé, que construyéramos juntos una familia real, basada en amor verdadero, no en violencia. Y ella aceptó. No inmediatamente, dijo con una sonrisa triste. Tu madre era orgullosa, Carmen. No quería ser una carga para nadie, pero yo le expliqué algo que quiero que tú entiendas también. Se inclinó hacia adelante, como si fuera a compartir conmigo el secreto más importante del mundo. Le dije que el amor no siempre llega como esperamos. A veces llega como un rayo que te tumba, y a veces llega como una decisión consciente de cuidar a alguien. Y que yo había decidido amarla a ella y amarte a ti, aunque aún no hubieras nacido. Mis lágrimas ya no se podían contener. Este hombre había elegido amarme antes de conocerme, había elegido protegerme de una verdad que habría destruido mi infancia. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué nunca supe de usted? ¿Por qué no se casaron? Y ahí fue cuando Alberto me miró con una tristeza tan profunda que supe que lo que venía era la parte más dolorosa de toda la historia. Porque 3 días antes de la boda, Esteban Herrera se enteró del embarazo. El mundo se me detuvo completamente. ¿Se enteró? ¿Cómo? Alguien le dijo. Nunca supimos quién, pero alguien que había visto a tu madre en el banco, que había escuchado rumores, que había sumado 2 y 2. Y Esteban no vino solo. Alberto cerró los ojos, como si le doliera recordar. Vino con su padre, con el alcalde, con medio pueblo poderoso detrás de él. Y le dijeron a tu madre que si no se casaba con Esteban y fingía que lo que había pasado entre ellos había sido consensual, iban a hacer que yo perdiera mi trabajo, que mi familia perdiera sus tierras, que... No pudo terminar la frase. Que me harían daño a mí, susurré, entendiendo finalmente. Tu madre me buscó esa misma noche. Llegó a mi casa llorando, con el vestido de novia en una maleta y el corazón partido en 1000 pedazos. Me dijo que tenía que elegir entre su felicidad y tu seguridad, y que una madre siempre elige a su hijo. Entonces se casó con él para protegerme. Se casó con él para protegerte. Fingió durante 45 años que había sido un matrimonio por amor. Fingió que Esteban era un buen hombre. Y cuando él murió, siguió fingiendo porque ya era parte de quien era. En ese momento, sentada frente a Alberto en ese jardín silencioso, entendí algo que me cambió para siempre. Mi madre no había vivido su vida. Había vivido la mía. Había sacrificado su propia felicidad, su propio amor, su propia verdad, para que yo pudiera crecer segura y protegida. ¿Y usted? ¿Qué pasó con usted? Alberto sonrió con esa sonrisa triste que ya estaba aprendiendo a reconocer. Yo me quedé esperando. Esperando que algún día pudieras conocer la verdad. Esperando poder decirte que fuiste amada desde antes de nacer, no solo por tu madre, sino también por un hombre que nunca pudo ser tu papá, pero que nunca dejó de quererte como si lo fuera. Y ahí, queridos míos, fue cuando entendí que el amor verdadero no siempre es el que se queda contigo. A veces el amor más puro es el que se sacrifica en silencio,
el que renuncia a su propia felicidad para que tú puedas tener la tuya. Mi madre me había dado más que la vida. Me había dado una vida libre de la verdad que habría envenenado mi infancia. Y Alberto me había amado desde la distancia durante 68 años, sin pedir nada a cambio. Hay algo más que necesitas saber, me dijo Alberto, y por la manera en que lo dijo, supe que la historia aún no terminaba. ¿Qué cosa? Tu madre me escribía cartas. Durante todos estos años. Y en la última que recibí, me dijo que cuando tú encontraras su diario, yo debía entregarte algo. Sacó de su bolsillo un sobre pequeño, amarillento por los años. Esto es tuyo, Carmen. Tu madre quería que lo tuvieras cuando fueras lo suficientemente fuerte para entender toda la verdad. Cuando tomé ese sobre en mis manos, supe que mi historia con los secretos de mi familia apenas estaba comenzando. Hay cartas que llegan cuando las necesitas, y hay cartas que llegan cuando estás lista para recibirlas. Esta era de las segundas, y llegó 68 años tarde. Queridos míos, cuando Alberto puso ese sobre amarillento en mis manos, sentí como si estuviera tocando un pedazo del alma de mi madre. El papel estaba suave por los años, y mi nombre estaba escrito en esa letra que conocía tan bien, aunque esta vez no temblaba como en el diario. ¿Cuándo le escribió esto?, le pregunté a Alberto, sin atreverme aún a abrir el sobre. La escribió poco antes de morir. Me la mandó con una nota que decía: cuando Carmen encuentre mi diario y venga a buscarte, dale esto. Pero solo si crees que está lista para saber lo que nunca pude decirle en vida. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la carta. ¿Qué más podía haber? ¿Qué verdad era tan grande que mi madre no había podido incluirla ni siquiera en ese diario lleno de secretos? Usted ya sabe lo que dice. Alberto negó con la cabeza. Tu madre me pidió que no la leyera. Dijo que era solo para ti, y yo he respetado su deseo durante 3 años. 3 años. Mi madre había muerto hacía 3 años, y esta carta había estado esperándome todo este tiempo. Con dedos que no podía controlar, abrí cuidadosamente el sobre. Adentro había 2 hojas de papel, escritas en esa letra familiar que me había acompañado en notas de la escuela, listas del mercado, y tarjetas de cumpleaños durante toda mi vida. Mi querida Carmen, comenzaba la carta, y ya desde esas primeras palabras pude sentir que mi madre me estaba hablando desde donde quiera que estuviera. Les voy a leer lo que decía, palabra por palabra, porque necesito que entiendan lo que pasó después. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que encontraste mi diario y que ya conoces a Alberto. Significa que ya sabes que el hombre que llamaste papá toda tu vida no era tu verdadero padre, y que yo viví 68 años guardando secretos que me quemaron por dentro como hierros candentes. Pero hay algo que no escribí en ese diario, algo que solo Alberto sabía, y algo que necesitas saber antes de que yo me vaya de este mundo para siempre. Cuando me casé con Esteban para protegerte, pensé que sería el sacrificio más grande que tendría que hacer en mi vida. Pensé que renunciar al amor verdadero con Alberto sería lo más difícil que tendría que soportar. Pero me equivoqué. Lo más difícil vino después. Carmen, durante los primeros años de matrimonio con Esteban, él trató de ser un buen esposo. Trataba de borrar lo que había hecho, de convencerse a sí mismo de que nuestro matrimonio era real. Y yo traté de perdonarlo. Traté de creer que las personas podían cambiar, que tal vez podríamos construir algo parecido a la felicidad. Pero cuando tú tenías 4 años, algo pasó que me hizo entender que el mal que había en Esteban no era algo que se pudiera curar con tiempo o con buenas intenciones. Una noche llegó borracho a la casa, más borracho de lo que lo había visto nunca. Y cuando entró a tu cuarto, perdóname, Carmen, perdóname por lo que voy a contarte, pero necesitas saber por qué hice lo que hice. Cuando entró a tu cuarto esa noche, tú estabas durmiendo en tu camita, con tu muñeca de trapo abrazada, tan inocente y tan perfecta. Y yo lo vi parado ahí, mirándote de una manera que me heló la sangre. En ese momento supe que la violencia que había en él no era algo del pasado. Era algo que llevaba dentro, algo que podía despertar en cualquier momento. Y que si yo no hacía algo para detenerlo, tú ibas a sufrir lo mismo que había sufrido yo. Esa noche, después de que él se durmiera, tomé la decisión más difícil de mi vida. Le puse algo en su bebida. Algo que conseguí con la curandera del pueblo, diciéndole que era para las ratas que teníamos en la casa. Y cuando Esteban se durmió para siempre, me quedé despierta toda la noche velándolo,
preguntándome si Dios me iba a perdonar por haber matado al padre de mi hija. Carmen, yo maté a Esteban Herrera. No por venganza. No por lo que me había hecho a mí. Lo maté para protegerte. Para que nunca supieras el infierno que puede ser vivir con miedo de tu propio padre. Cuando amaneció, llamé al doctor y le dije que Esteban había tenido problemas del corazón, que había estado bebiendo mucho últimamente y que su corazón no había aguantado. El doctor, que conocía a la familia Herrera y que sabía lo que convenía decir y lo que convenía callar, certificó que había sido un infarto. Y desde ese día, viví con 2 secretos que me carcomían por dentro, que tu verdadero padre era Alberto, el hombre más bueno que había conocido, y que el hombre que habías conocido como papá había muerto por mis propias manos. Durante 64 años, cada día me desperté preguntándome si había hecho lo correcto. Cada día me levanté cargando el peso de haber quitado una vida. Pero cada día que te veía crecer sana, feliz, protegida, sabía que volvería a hacer lo mismo 1000 veces. Carmen, no te cuento esto para que me perdones. No te lo cuento para que entiendas mis decisiones. Te lo cuento porque necesitas saber que una madre es capaz de cualquier cosa por proteger a sus hijos. Cualquier cosa. Y te lo cuento porque quiero que sepas que si algún día tienes que tomar decisiones difíciles para proteger a los tuyos, no estés sola con ese peso como estuve yo. Alberto lo sabe todo. Él me ayudó a vivir con este secreto durante todos estos años. Él me escribió cartas llenas de perdón y de comprensión cuando yo no podía perdonarme a mí misma. Él me amó a pesar de todo lo que había hecho. Si decides buscarlo después de leer esto, pregúntale sobre las cartas que me escribió. Pregúntale cómo es posible amar a alguien que ha hecho cosas terribles por razones que considera justas. Y cuando lo hagas, recuerda que el amor verdadero no es el que juzga. Es el que entiende. Es el que abraza. Es el que dice, no importa lo que hayas hecho, sigue siendo la persona que amo. Te amo, mi niña hermosa. Siempre te he amado. Y todo lo que hice, lo bueno y lo malo, lo hice por amor. Tu madre que te espera del otro lado, Rosario. Cuando terminé de leer, las lágrimas me habían empapado completamente la blusa. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las hojas de papel. Alberto me miraba con esos ojos llenos de compasión que ya estaba aprendiendo a amar. Ahora ya sabes todo, me dijo suavemente. ¿Usted sabía que ella había? Lo supe desde el principio, me confesó. Y nunca la juzgué por ello. Porque yo habría hecho lo mismo. En ese momento, sentada en ese jardín con la carta de mi madre entre mis manos, entendí algo que me cambió para siempre, que el amor de madre no conoce límites morales. Que una mujer puede convertirse en cualquier cosa, incluso en algo que jamás pensó que sería, cuando se trata de proteger a sus hijos. Y entendí también que Alberto había amado a mi madre no a pesar de lo que había hecho, sino incluyendo todo lo que había hecho. ¿Qué hago ahora con todo esto?, le pregunté, sintiéndome como una niña perdida en un mundo demasiado grande para ella. Ahora, me dijo Alberto con una sonrisa llena de ternura, ahora aprendes a vivir con la verdad completa. Y decides qué vas a hacer con el tiempo que te queda. Pero lo que no sabía era que la historia aún no terminaba. Porque mi madre, incluso desde la tumba, tenía una última sorpresa para mí. Hay secretos que terminan con una confesión, y hay secretos que comienzan con una llave, este era de los segundos, y estaba escondido en el lugar donde nunca pensé buscar. Queridos míos, después de leer la carta de mi madre, me quedé sentada en ese jardín del asilo durante lo que me parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos. Mi mente daba vueltas como un trompo descontrolado, tratando de procesar que la mujer que me había criado, que me había enseñado a rezar el rosario, que me había regañado por decir mentiras, había matado a un hombre para protegerme. Alberto respetó mi silencio, pero yo podía sentir su mirada cuidándome como si fuera una niña que acabara de caerse de la bicicleta. ¿Se encuentra bien, Carmen?, me preguntó finalmente, con esa voz suave que tenía cuando hablaba. No sé si alguna vez voy a estar bien otra vez, le contesté con total honestidad. Siento como si toda mi vida hubiera sido una mentira. Su vida no ha sido una mentira, me dijo Alberto, inclinándose hacia adelante en su silla de ruedas. Su vida ha sido protegida. Hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas. Pero ¿cómo voy a vivir sabiendo que fue amada de una manera tan profunda que alguien estuvo dispuesto a cargar con el peso de quitar una vida para que usted pudiera dormir tranquila todas las noches?
La manera en que lo dijo me hizo verlo desde otro ángulo. Mi madre no había sido una asesina. Había sido una leona protegiendo a su cachorro. Alberto, le dije después de un momento, ¿hay algo más que deba saber? Porque siento como si cada vez que creo que ya sé toda la verdad, aparece algo nuevo. Alberto sonrió de una manera extraña, como si estuviera guardando algo pero no supiera si debía contármelo. Bueno, hay una cosa más. Pero no sé si debería decírsela ahora o dejar que usted la descubra por su cuenta. Por favor, le supliqué. Ya no aguanto más sorpresas. Mejor dígame todo de una vez. Alberto se quedó pensativo por un momento, como si estuviera pesando algo muy importante en su mente. ¿Se acuerda del ropero viejo que tenía su madre en su cuarto? ¿Ese que nunca la dejaba tocar cuando usted era niña? Por supuesto que me acordaba. Era un ropero de madera oscura que mamá siempre mantenía cerrado con llave. Cuando yo era pequeña, solía preguntarle qué había adentro, pero ella siempre me decía que eran cosas de adultos y que algún día, cuando fuera mayor, me enseñaría lo que guardaba ahí. Sí, me acuerdo. Pero cuando ella murió, lo revisé y solo había ropa vieja y algunas cajas con papeles. ¿Revisó bien el fondo? ¿Movió toda la ropa? Bueno, no exactamente. Solo vi por encima y como parecía que no había nada importante. Alberto sacó algo de su bolsillo. Era una llave pequeña, de metal oxidado, atada con un listón rojo descolorido. Su madre me pidió que le diera esta llave cuando usted estuviera lista. Dijo que había algo en ese ropero que usted necesitaba encontrar. Tomé la llave con manos temblorosas. Era más pequeña de lo que esperaba, y tenía grabadas unas iniciales que no pude leer bien por el óxido. ¿Qué hay en el ropero, Alberto? No lo sé. Su madre nunca me lo dijo. Solo me dijo que cuando usted encontrara esa llave y fuera a buscar lo que habría, entendería por qué todas las decisiones que tomó en su vida valieron la pena. El corazón se me aceleró tanto que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Qué más podía estar escondido en la casa donde había vivido toda mi vida? Tengo que ir ahora mismo, le dije, poniéndome de pie tan rápido que casi me caigo. Carmen, espere. Antes de que se vaya. Me volteé para mirarlo, y vi en sus ojos algo que no había visto antes. Una especie de nostalgia mezclada con esperanza. ¿Qué pasa? Cuando encuentre lo que su madre escondió en ese ropero, ¿podría regresar a contarme? No porque tenga curiosidad, sino porque, bueno, porque durante 68 años he estado esperando saber si las decisiones que tomamos su madre y yo fueron las correctas. Por supuesto que voy a regresar, le prometí, y cuando lo dije, me di cuenta de que era la primera promesa que hacía desde que había comenzado esta historia que realmente quería cumplir. Manejé de regreso a mi casa como si fuera perseguida por fantasmas. Tal vez lo era. Cada calle familiar me parecía diferente ahora que sabía la verdad sobre mi familia. Era como si hubiera estado viviendo en una película y de repente alguien hubiera cambiado el guión. Cuando llegué a la casa, fui directo al cuarto de mi madre. El ropero seguía ahí, imponente y silencioso, como había estado durante los 3 años desde su muerte. Metí la llave en la cerradura con dedos temblorosos. Giró fácilmente, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. Abrí las puertas y saqué toda la ropa que colgaba ahí, vestidos que reconocía, blusas que había visto usar a mamá, zapatos que ya no le quedaban pero que nunca había querido tirar. Cuando llegué al fondo del ropero, mis dedos tocaron algo que no había visto antes, una tabla de madera que parecía estar suelta. La moví cuidadosamente, y debajo de ella había un espacio hueco. Y en ese espacio había una caja de metal, como las que se usan para guardar documentos importantes. Saqué la caja con cuidado y la puse sobre la cama de mi madre. Tenía otra cerradura pequeña, pero cuando probé con la misma llave, se abrió sin problemas. Y ahí fue cuando mi mundo cambió una vez más. Dentro de la caja había fotografías. Decenas de fotografías que nunca había visto. Pero no eran fotografías cualquiera. Eran fotografías de mi madre y Alberto. Juntos. Sonriendo. Abrazados. Y en muchas de ellas, estaba yo. Yo de bebé en los brazos de Alberto. Yo de niña pequeña jugando en un parque mientras Alberto y mi madre me miraban desde una banca. Yo de adolescente, parada entre los dos, con una sonrisa que no recordaba haber tenido.
¿Cómo era posible? ¿Cuándo se habían tomado estas fotografías? ¿Por qué no recordaba haber visto nunca a Alberto? Pero entonces encontré algo más en el fondo de la caja. Un sobre con mi nombre escrito con la letra de mi madre. Y adentro, una carta que comenzaba así. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que ya encontraste las fotografías. Y significa que es hora de que sepas que Alberto nunca se fue realmente de nuestras vidas. Mis manos empezaron a temblar tanto que tuve que sentarme en la cama para poder seguir leyendo. Porque lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo mi pasado, sino también mi futuro. Hay recuerdos que se borran para protegernos, y hay recuerdos que regresan cuando estamos listos para enfrentarlos. Estos estaban regresando todos a la vez, y me estaban partiendo el alma. Queridos míos, sentada en la cama de mi madre con esas fotografías esparcidas a mi alrededor, me sentí como si estuviera viendo la película de mi vida, pero con un actor principal que había sido borrado de mi memoria. La carta temblaba en mis manos mientras leía. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que ya encontraste las fotografías. Y significa que es hora de que sepas que Alberto nunca se fue realmente de nuestras vidas. Durante los primeros años después de que me casé con Esteban, Alberto y yo tratamos de mantenernos alejados. Pensábamos que era lo correcto. Pero cuando tú empezaste a hacer preguntas sobre por qué no tenías abuelos, por qué no había otros familiares, por qué éramos solo nosotras tres en el mundo, me di cuenta de que necesitabas más amor del que yo sola te podía dar. Así que empecé a encontrarme con Alberto en secreto. Al principio solo para platicar, para contarle cómo estabas creciendo. Pero después él empezó a pedirme que te llevara a verlo. Quiero conocer a mi hija, me decía. Aunque sea como el amigo de la familia, aunque sea como un tío lejano, pero quiero estar en su vida. Y yo quería lo mismo. Así que durante años, te llevé a visitar a un amigo. Te decía que Alberto era un señor muy bueno que había conocido en el trabajo, que no tenía familia y que le gustaba mucho platicar contigo. Y tú lo adorabas. ¿Te acuerdas del señor que te enseñó a volar papalotes en el parque? ¿El que te compraba helados de fresa los domingos? ¿El que se sentaba contigo en las bancas de la plaza mientras yo iba a hacer mandados? Ese era Alberto, tu verdadero padre. Durante 10 años, él estuvo presente en tu vida de esta manera. Vio tus primeros pasos que yo no pude ver porque estaba trabajando. Te cargó cuando te caíste de la bicicleta. Te consoló cuando otros niños se burlaban de ti en la escuela. Pero cuando tú cumpliste 14 años, algo terrible pasó. Esteban empezó a sospechar. Un día nos siguió hasta el parque y nos vio juntos. Vio cómo Alberto te abrazaba, cómo tú lo abrazabas a él, cómo los tres parecíamos una familia real. Esa noche, cuando llegamos a la casa, Esteban me amenazó. Me dijo que si volvía a ver a Alberto, te haría daño a ti. Me dijo que había maneras de hacer que la gente desapareciera sin que nadie hiciera preguntas. Y yo le creí, porque había visto lo que era capaz de hacer cuando se enojaba. Así que le dije a Alberto que no podíamos vernos más, que era demasiado peligroso, que tenía que elegir entre su felicidad y tu seguridad. Y él entendió. Pero antes de separarnos para siempre, me pidió un favor. Me pidió que te dijera que el tío Alberto había tenido que irse muy lejos por trabajo, que no iba a poder verte más, pero que siempre te iba a recordar con mucho cariño. ¿Te acuerdas de esa tarde cuando llegaste de la escuela y yo estaba llorando en la cocina? Cuando te dije que el señor Alberto había tenido que irse y no iba a regresar. Lloraste tanto esa noche que pensé que se me iba a romper el corazón. Preguntabas una y otra vez cuando iba a regresar, por qué se había ido sin despedirse, si habías hecho algo malo. Y yo no sabía qué decirte. Después de eso, cada vez que mencionabas a Alberto, yo cambiaba el tema. Y poco a poco, como pasa con los niños, empezaste a olvidarlo. O al menos eso pensé. Pero Alberto nunca te olvidó. Durante todos estos años, me ha estado escribiendo cartas preguntando por ti, mandándome fotografías para que veas cómo ha envejecido, preguntándome si ya puedes saber la verdad. Y ahora que Esteban ya no está, ahora que ya no hay nadie que nos pueda hacer daño, finalmente puedo decirte lo que he querido decirte durante más de 50 años. El hombre que más has amado en tu vida, después de mí, fue tu verdadero padre. Y él te amó tanto que estuvo dispuesto a desaparecer de tu vida para que tú estuvieras segura.
Dejé caer la carta y tomé las fotografías con manos temblorosas. Y entonces, como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro, los recuerdos empezaron a regresar. El señor Alberto del parque, el que me compraba helados, el que me enseñó a hacer barquitos de papel, el que me cargaba cuando estaba cansada, el que tenía esa sonrisa tan dulce y esos ojos tan buenos. Me acordé de cómo me sentía cuando estaba con él. Segura, amada, como si fuera la niña más importante del mundo. Me acordé de cómo lloré cuando mamá me dijo que se había ido, de cómo durante meses pregunté cuándo iba a regresar, de cómo poco a poco dejé de preguntar porque veía que mamá se ponía triste cada vez que mencionaba su nombre. Y me acordé de algo más. Me acordé de que durante años, cada vez que veía a un señor mayor en la calle que se pareciera un poquito a él, el corazón se me aceleraba pensando que tal vez había regresado. Dios mío, susurré, con las lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Cómo pude olvidarlo? Pero sabía cómo. Los niños olvidan lo que les duele demasiado recordar. Y perder a Alberto había sido como perder un pedazo de mi corazón. Tomé el teléfono y marqué el número del asilo con dedos temblorosos. ¿Puedo hablar con Alberto Mendoza? Le pregunté a la señora que contestó. ¿De parte de quién? De su hija, dije, y por primera vez en mi vida, esas palabras sonaron completamente ciertas. Cuando Alberto contestó el teléfono, su voz sonaba preocupada. «Carmen, ¿está todo bien? ¿Encontró lo que estaba buscando?» «Papá», le dije, y sentí como esa palabra sanaba algo dentro de mí que había estado roto durante más de 50 años. Me acordé de todo. Me acordé de los helados de fresa y de los papalotes y de cómo me cargabas cuando me cansaba de caminar. El silencio al otro lado de la línea duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. «Papá, ¿está ahí?» «Aquí estoy, mi niña», me dijo con la voz quebrada por las lágrimas. «Aquí estoy, y nunca me voy a volver a ir». En ese momento, sentada en la cama de mi madre con las fotografías de mi verdadera familia esparcidas a mi alrededor, entendí algo que cambió mi manera de ver el mundo para siempre, que el amor verdadero no se va aunque nos lo traten de quitar. Solo se esconde hasta que es seguro regresar. Y el mío acababa de regresar a casa. Hay abrazos que duran segundos pero sanan décadas de heridas, y hay abrazos que recuperan todo el tiempo perdido en un solo momento. Este iba a ser de esos abrazos que cambian el alma para siempre. Queridos míos, manejé hacia el asilo como si fuera volando en lugar de conduciendo. Cada semáforo en rojo me parecía una eternidad, cada calle me parecía más larga de lo normal. Tenía el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Durante todo el camino, los recuerdos siguieron llegando como olas en una tormenta. Me acordaba ahora de cómo Alberto me había enseñado a amarrarme las agujetas haciendo orejas de conejo. Me acordaba de cómo me había consolado el día que una niña en la escuela me dijo que yo era rara porque no tenía papá. Me acordaba de cómo se había reído cuando le enseñé mi primer diente que se me había caído. Y me acordaba, sobre todo, de cómo me había sentido cuando desapareció de mi vida. Como si alguien hubiera apagado el sol. Cuando llegué al asilo, prácticamente corrí hacia la recepción. «Vengo a ver a Alberto Mendoza», le dije a la enfermera, tratando de controlar la emoción en mi voz. «¿Es usted Carmen?», me preguntó con una sonrisa. «Él me dijo que vendría. Está en el jardín, esperándola». Caminé hacia el jardín con pasos que se hacían más lentos conforme me acercaba. No era por falta de ganas de verlo, sino porque de repente me di cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. Iba a ver a mi padre, mi verdadero padre, después de más de 50 años. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba sentado en su silla de ruedas debajo del mismo árbol donde habíamos estado el día anterior, pero había algo diferente en él. Parecía más derecho, más alerta, como si el saber que yo ya conocía la verdad lo hubiera llenado de una nueva energía. Cuando finalmente me vio acercándome, la sonrisa que se extendió por su cara fue como ver amanecer después de la noche más larga de mi vida. «Mi niña», me dijo cuando llegué hasta él, y en esas dos palabras había más amor del que había escuchado en toda mi vida. Me arrodillé junto a su silla de ruedas y lo miré directo a los ojos. Esos ojos que ahora reconocía. Esos ojos que habían cuidado mis primeros pasos, que habían llorado cuando tuve que irme, que habían esperado durante décadas este momento. «Papá», le dije,
y esta vez la palabra salió de mi boca como si la hubiera estado practicando toda la vida. Nos abrazamos entonces, y juro por todo lo sagrado que en ese abrazo sentí como si el tiempo se detuviera. Como si todos esos años perdidos se condensaran en ese momento y de alguna manera quedaran sanados. Alberto lloró. Yo lloré. Y por un momento, fuimos simplemente un padre y una hija que se habían encontrado después de estar perdidos uno del otro durante demasiado tiempo. Pensé que nunca iba a poder abrazarte así otra vez, me susurró al oído. Pensé que te había perdido para siempre. Nunca me perdiste, papá, le dije, y cuando lo dije me di cuenta de que era verdad. Siempre estuve aquí. Solo no sabía dónde buscarte. Nos separamos un poco para poder mirarnos, pero él siguió tomando mis manos como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer otra vez. Hay tantas cosas que quiero contarte, me dijo. Tantas cosas que he guardado durante todos estos años esperando poder decírtelas. Yo también tengo muchas preguntas, le dije. Pero primero, necesito preguntarte algo. Lo que sea, mi niña. ¿Por qué nunca trataste de buscarme cuando Esteban murió? ¿Por qué esperaste hasta que yo llegara al asilo? Alberto suspiró profundamente, como si esa pregunta fuera algo que había estado esperando pero que también temía. Porque tu madre me hizo prometer algo antes de morir, me dijo. Me hizo prometer que no te buscaría hasta que tú estuvieras lista para encontrarme. Pero ¿cómo iba a saber cuándo estaría lista? Ella me dijo que cuando vinieras al asilo, cuando empezaras a hacer preguntas sobre el pasado, significaría que tu corazón estaba preparado para conocer la verdad. Y tenía razón. Me quedé pensando en eso por un momento. Mi madre, incluso después de muerta, seguía cuidándome. Seguía protegiendo mi corazón, asegurándose de que no recibiera más de lo que podía manejar. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Le pregunté a Alberto. ¿Qué, mi niña? Que perdimos tanto tiempo. Que no pude conocerte realmente cuando era niña. Que no estuviste en mi graduación, en mi boda, cuando nacieron mis hijos. Alberto apretó mis manos un poco más fuerte. Carmen, mírame, me dijo con voz firme pero amorosa. No perdimos ese tiempo. Ese tiempo nos protegió. Si hubiéramos seguido viéndonos, si Esteban hubiera descubierto la verdad, tal vez no estaríamos aquí ahora. Tal vez ninguno de los dos estaría aquí. ¿De verdad crees eso? Sé eso. Y tu madre también lo sabía. Por eso tomó las decisiones que tomó. No porque no nos amara, sino porque nos amaba tanto que estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad para mantenernos a salvo. En ese momento entendí algo que cambió mi perspectiva de toda la historia. Mi madre no había sido solo una víctima de las circunstancias. Había sido una estratega del amor. Había calculado cada movimiento, había pesado cada decisión, siempre pensando en proteger lo que más amaba, su familia. ¿Tienes fotografías? Le pregunté de repente. De todos estos años. Alberto sonrió y señaló una bolsa que estaba colgada del brazo de su silla de ruedas. Tengo algo mejor que fotografías, me dijo. Tengo cartas. Una carta para cada uno de tus cumpleaños durante los últimos 54 años. Cartas que escribí pero nunca pude enviarte. Sacó de la bolsa un paquete grueso de sobres amarrados con un listón rojo, el mismo color del listón que había venido con la llave. 54 cartas de cumpleaños, me dijo, poniendo el paquete en mis manos. 54 maneras de decirte, feliz cumpleaños, mi niña querida, que nunca pude decir en persona. Tomé las cartas con manos temblorosas. Algunas tenían los sobres desgastados por el tiempo, otras se veían más nuevas. Pero todas tenían mi nombre escrito con la misma letra cuidadosa, la letra de un padre que nunca dejó de pensar en su hija. Las vamos a leer juntos, le dije, una por una. Y me vas a contar todo lo que quisiste decirme durante todos estos años. ¿Tienes tiempo para eso? Me preguntó con una sonrisa que tenía un poco de travesura. Papá, le dije, tomando su cara arrugada entre mis manos, tengo todo el tiempo del mundo. Y por primera vez en mi vida, eso era completamente cierto, porque había encontrado a la persona con la que más quería pasar ese tiempo. Mi padre, mi verdadero padre, el padre que nunca me había dejado, aunque yo hubiera olvidado que existía. Hay palabras que esperan décadas para ser escuchadas,
y hay amor que se conserva perfectamente en sobres amarillentos, estas cartas eran el diario secreto del corazón de un padre que nunca dejó de ser padre. Queridos míos, nos sentamos bajo ese árbol del jardín del asilo como dos arqueólogos a punto de descubrir un tesoro perdido. Alberto tenía el paquete de cartas en su regazo, y yo podía ver cómo le temblaban un poco las manos mientras desataba el listón rojo. ¿Por cuál empezamos?, le pregunté, aunque mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Por la primera, me dijo con una sonrisa nerviosa. Tu primer cumpleaños sin mí, cuando cumpliste 15 años. Tomó un sobre que se veía muy desgastado y me lo entregó. Mi nombre estaba escrito en la parte de enfrente con una caligrafía que se notaba más joven, más segura. Léela tú, me pidió. Quiero escuchar tu voz leyendo las palabras que escribí para ti. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera a desintegrarse en mis manos. El papel estaba amarillento, pero la tinta seguía siendo clara. Empecé a leer. Querida Carmen, hoy cumples 15 años y yo no estoy ahí para verte convertirte en señorita. Tu mamá me contó que tuviste una fiesta pequeña en la casa, que te pusiste un vestido azul que ella te compró especialmente para tu cumpleaños, y que te veías hermosa. Me duele tanto no haber estado ahí que siento como si tuviera un hoyo en el pecho. Pero quiero que sepas que aunque no pude verte soplar las velas, yo también pedí un deseo por ti. Pedí que siempre fueras feliz, que siempre supieras que eres amada, y que algún día pudiéramos estar juntos otra vez. Guardo en mi cartera una fotografía tuya de cuando tenías 10 años, la última que tu mamá pudo darme. La miro todos los días y trato de imaginar cómo te ves ahora. ¿Sigues teniendo esos ojos tan grandes y tan inteligentes? ¿Sigues riéndote con toda el alma como hacías cuando te hacía cosquillas? Espero que sí, mi niña. Espero que la vida te esté tratando bien y que sepas, aunque no puedas verme, que tienes un papá que te ama más que a su propia vida. Feliz cumpleaños, mi amor. Tu papá que te extraña, Alberto. Cuando terminé de leer, las lágrimas me corrían por las mejillas sin control. Alberto también estaba llorando. ¿De verdad guardabas mi fotografía en tu cartera?, le pregunté. Alberto sacó una cartera gastada de su bolsillo trasero y la abrió. Ahí, protegida por un plástico transparente que ya se veía muy usado, estaba una fotografía mía a los 10 años. Tenía coletas y estaba sonriendo con varios dientes de menos. La he cargado durante 54 años, me dijo, junto con esta otra. Me mostró otra fotografía, más nueva, donde estábamos los dos en el parque. Yo tendría unos 8 años y él me tenía cargada en sus hombros. Los dos estábamos riéndonos. Tu mamá me la dio en secreto antes de que nos separáramos para siempre. Me dijo, para que nunca olvides que fuiste su papá, aunque sea por poco tiempo. Papá, le dije, tomando su mano arrugada, nunca fuiste mi papá, por poco tiempo. Siempre fuiste mi papá, solo que yo no lo sabía. Seguimos leyendo cartas. La de mis 16 años, donde me contaba que había conseguido trabajo en una fábrica y que estaba ahorrando dinero por si algún día mi niña me necesita. La de mis 18, donde me felicitaba por haber terminado la preparatoria, aunque él no sabía si realmente lo había hecho. La de mis 21, donde me deseaba que fuera feliz en el amor con un hombre que te trate como la princesa que eres. Cada carta era como una ventana a la vida que él había vivido pensando en mí. Me contaba sobre sus trabajos, sobre las veces que se había enfermado, sobre los días buenos y los días malos. Pero siempre, siempre, regresaba a hablar de mí, de cuánto me extrañaba, de cómo se imaginaba que estaría creciendo, de todos los planes que tenía para cuando pudiéramos estar juntos otra vez. Cuando llegamos a la carta de mis 30 años, la letra ya se veía diferente, más temblorosa, más cansada. Para entonces ya estaba enfermo, me explicó Alberto. Pero seguí escribiéndote porque era lo único que me conectaba contigo. Esa carta decía, mi querida Carmen, hoy cumples 30 años y me pregunto si ya eres mamá. Tu mamá no me puede contar mucho cuando nos vemos en secreto una vez al año, pero me dijo que te casaste con un buen hombre. Espero que él sepa lo afortunado que es de tenerte. Si tienes hijos, espero que les des todos los abrazos que yo no te pude dar. Espero que les digas, te amo todos los días, porque uno nunca sabe cuándo va a ser el último día que pueda decirlo. Me estoy haciendo viejo, mi niña, y a veces me da miedo morirme sin haberte vuelto a ver. Pero si eso pasa,
Quiero que sepas que cada día de mi vida he pensado en ti y que cada noche le he pedido a Dios que te cuide. Eres lo mejor que he hecho en mi vida, aunque no haya podido estar ahí para verte crecer. Te amo, mi amor. Papá Alberto. Mamá venía a verte una vez al año, le pregunté, sorprendida. El día de tu cumpleaños, me dijo con una sonrisa triste. Durante 40 años, cada 15 de marzo, tu mamá venía a contarme cómo estabas. Me traía fotografías cuando podía, me contaba de tus logros, de tus tristezas, de tu vida. Era el único día del año que yo realmente vivía. ¿Y por eso siempre se ponía tan extraña en mi cumpleaños?, pregunté, empezando a entender. ¿Por eso siempre decía que tenía cosas que hacer y se iba sola por la tarde? Se iba a contarle a tu papá que estabas bien, me dijo Alberto. Era su regalo de cumpleaños para mí. En ese momento entendí la profundidad del sacrificio que había hecho mi madre. No solo había renunciado a estar con el hombre que amaba, sino que cada año, en el día que debería haber sido una celebración familiar completa, se dividía entre nosotros dos. Entre la hija que tenía en casa y el hombre que había tenido que dejar ir. ¿Sabes qué me duele más de todo esto?, le dije a Alberto. ¿Qué, mi niña? Que mamá cargó sola con este secreto durante toda su vida. Que nunca pudo contarle a nadie la verdad. Que tuvo que pretender que no le dolía cada vez que alguien preguntaba por mi papá. Alberto asintió lentamente. Tu madre fue la mujer más valiente que he conocido, me dijo. Y también la que más amó. Porque solo alguien que ama de verdad es capaz de sacrificar su propia felicidad para protegerla de otros. Tomé la siguiente carta del montón, pero antes de abrirla, miré a Alberto directo a los ojos. Papá, le dije, estas cartas me están devolviendo todos los años que creí que habías perdido. Pero también me están enseñando algo más importante. ¿Qué cosa? Que el amor verdadero nunca se va, solo cambia de forma. Y mientras abríamos la siguiente carta, supe que había encontrado no solo a mi padre, sino también una nueva manera de entender lo que significa amar a una familia. Incluso cuando esa familia está rota. Incluso cuando esa familia está separada. Incluso cuando esa familia solo puede estar junta en cartas nunca enviadas y en corazones que nunca dejaron de latir al mismo tiempo. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra, y hay verdades que, al ser reveladas, reescriben toda una vida. Este día, el jardín del asilo se convirtió en el escenario donde los secretos de mi madre finalmente encontraron su voz. Queridos míos, cada carta que Alberto y yo leíamos era como una pieza de un rompecabezas gigante que por fin empezaba a tomar forma. Habíamos llegado a la carta de mis 45 años, y para entonces, la tinta de Alberto ya era casi legible en algunas partes. Su mano temblaba mucho. Mi niña, hoy cumples 45 años, leí en voz alta, esforzándome por descifrar las palabras. Me imagino que ya tus hijos son grandes. Tu mamá me contó que eres una abuela maravillosa. Me da mucha alegría saber que tienes una familia tan bonita. A veces me pregunto si tus nietos se parecen a ti cuando eras pequeña. La vida aquí en el asilo es tranquila, pero no hay un solo día que no piense en ti. Recuerdo los días en que corrías por el patio de la casa, con tu vestidito de flores y tus coletas. Recuerdo tu risa, que era como música para mis oídos. Sé que no pude ser el papá que merecías, y eso es algo que me pesa en el alma. Pero quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por amor. Por el amor que le tengo a tu mamá y por el amor que te tengo a ti. Espero que algún día puedas entenderlo. Y espero que algún día, si Dios me lo permite, pueda volver a abrazarte. Siempre tuyo, tu papá que nunca te olvidó, Alberto. Cuando terminé de leer, el silencio que nos envolvió era pesado, lleno de emociones no dichas. Alberto tenía la mirada perdida en algún punto del jardín, y yo sentía un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Papá, le dije, rompiendo el silencio, necesito que me cuentes todo. Desde el principio. ¿Por qué mamá te hizo prometer que no me buscarías? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Alberto suspiró, un suspiro que parecía cargar el peso de todos esos años de silencio. Me miró con esos ojos cansados, pero llenos de una sabiduría que solo el sufrimiento puede dar. Tu mamá y yo nos amábamos mucho, Carmen, empezó a decir, su voz apenas un susurro. Éramos jóvenes, soñadores. Pensábamos que podíamos con todo. Pero la familia de Esteban,
Ellos eran muy poderosos y muy estrictos con las apariencias. Hizo una pausa, como buscando las palabras exactas. Cuando tu mamá se embarazó de ti, Esteban se puso furioso. No solo porque ella estaba con otro hombre, sino porque eso manchaba el buen nombre de su familia. Él la amenazó, Carmen. Le dijo que si no se casaba con él y se olvidaba de mí, iba a asegurarse de que yo desapareciera para siempre. Y no solo yo, también tú. Dijo que te quitaría de sus manos y te daría en adopción a una familia que, si mereciera, tener una hija. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La imagen de Esteban, siempre tan correcto y educado, ahora se teñía de una oscuridad que nunca le había atribuido. ¿Esteban era capaz de algo así?, pregunté, casi sin aliento. Más que capaz, afirmó Alberto, su voz ahora más firme. Su familia tenía contactos en todos lados. Él no bromeaba. Tu mamá lo sabía. Por eso vino a verme una noche, desesperada. Me dijo que teníamos que separarnos, que era la única manera de protegernos a los tres. ¿Y tú aceptaste así nada más? No, mi niña, no fue así nada más, me corrigió, y pude ver el dolor en sus ojos. Luchamos, discutimos, lloramos. Yo no quería dejarte, no quería dejarla a ella, pero ella me hizo ver la realidad. Me dijo que si yo me quedaba, Esteban nos haría la vida imposible, que te crecerías en un ambiente de miedo y de peligro constante, que nunca serías realmente feliz. Y entonces, ¿qué pasó? Ella me hizo prometer que me iría, que desaparecería de sus vidas, pero me puso una condición. Me dijo que si algún día yo estaba muy enfermo, o si ella sentía que tú ya estabas lista para la verdad, me daría una señal, y que hasta entonces, yo tenía que vivir mi vida, pero siempre pensando en ti, y escribiéndote esas cartas. ¿Y la llave?, pregunté, sacando la llave del bolsillo de mi pantalón. La llave que mamá me dejó. Alberto la miró, y una sonrisa triste apareció en sus labios. Esa llave es la de una caja que tengo guardada. Una caja con todos los recuerdos que guardé de ti. Tus primeros zapatitos, un dibujo que me hiciste cuando tenías 4 años, la primera carta que me escribiste en el kinder. Tu mamá me la dio cuando nos separamos. Me dijo, cuando ella esté lista, esta llave la traerá a ti. Me quedé en silencio, procesando toda la información. Mi madre, la mujer que yo creía conocer, que siempre había sido mi roca, mi confidente, había cargado con este secreto, con esta mentira, durante toda su vida. No por maldad, no por egoísmo, sino por un amor tan profundo que la llevó a tomar decisiones impensables. Me duele, papá, le dije, mi voz quebrándose. Me duele saber que mamá vivió con tanto dolor, que tuvo que mentirme, que tuvo que mentirte a ti, que nunca pudo ser feliz completamente. Ella fue feliz a su manera, Carmen, me dijo Alberto, apretando mi mano. Ella te tenía a ti, y sabía que tú estabas a salvo. Eso era suficiente para ella. Y cada año, cuando venía a verme, era como si por unas horas, volviéramos a ser la familia que nunca pudimos ser. Ella me contaba de tus logros, de tus sueños, y yo sentía que de alguna manera, estaba ahí contigo. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Cómo pudiste vivir todos esos años sin mí, sin ella? Alberto miró al cielo, como si buscara respuestas en las nubes. No fue fácil, mi niña. Hubo días en que sentía que no podía más. Días en que quería ir a buscarte, a pesar de las amenazas. Pero cada vez que pensaba en tu carita, en tu seguridad, recordaba la promesa que le había hecho a tu madre. Y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Las cartas eran mi manera de no volverte a perder. En ese momento, entendí la verdadera lección. No era solo sobre el amor de un padre, sino sobre la fuerza de una madre. Una madre que, con una sabiduría que solo el amor más puro puede otorgar, había tejido una red de protección alrededor de su hija, incluso a costa de su propia felicidad. Había sacrificado su verdad para asegurar mi paz. Mamá no me mintió, papá, le dije, y esta vez, las lágrimas que corrían por mis mejillas eran de comprensión, no de tristeza. Mamá me protegió. A los dos. Y al hacerlo, nos dio la oportunidad de encontrarnos de nuevo,
cuando el momento fuera el correcto. Alberto asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla arrugada. Ella siempre fue una mujer muy inteligente, mi niña, y muy valiente. Siempre supo lo que hacía. Miré la pila de cartas en mi regazo. Ya no eran solo un montón de papel viejo. Eran el testimonio de un amor inquebrantable, de un sacrificio silencioso y de una esperanza que había perdurado a través de décadas de separación. Y en ese jardín, bajo el sol de la tarde, sentí que no solo había encontrado a mi padre, sino que también había perdonado a mi madre. No porque ella necesitara mi perdón, sino porque yo necesitaba entender su amor. Y al entenderlo, mi corazón se sintió, por primera vez en mucho tiempo, completo. El sol se ponía, pintando el jardín con tonos anaranjados y morados. La mano de Alberto, aún entrelazada con la mía, se sentía cálida y real. Ya no era un fantasma del pasado, sino una parte viva y respiratoria de mi historia. El peso en mi pecho, una carga que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba, comenzó a desvanecerse. No se trataba solo de encontrarlo a él, se trataba de encontrar una pieza faltante de mí misma, una verdad que daba sentido a tanta confusión. La llave, papá, le recordé, sacándola de mi bolsillo. Dijiste que era de una caja con recuerdos. Sus ojos se encendieron con una chispa de juventud que no le había visto antes. Así es, mi niña. Una caja que guardé por años, esperando el día en que esta llave encontrara su camino de regreso a tus manos. Se levantó lentamente, con una energía renovada en su paso, y me guió dentro del tranquilo y viejo edificio. Cada paso se sentía como caminar a través del tiempo, hacia una revelación que prometía remodelar todo lo que creía saber. Llegamos a una pequeña habitación sin pretensiones, y allí, escondido en un rincón polvoriento, había un cofre de madera. Sencillo, pero lleno de historias que esperaban ser contadas. Alberto, con manos temblorosas pero firmes, insertó la llave en la cerradura. El clic resonó en el silencio, un sonido que era a la vez final y un nuevo comienzo. Al abrir la tapa, el aroma a papel viejo y lavanda llenó el aire. Dentro, no solo había los zapatitos de bebé y mi dibujo infantil que él había mencionado, sino algo más. En el fondo de la caja, debajo de una pila de cartas que mi madre le había escrito a él a lo largo de los años, cartas que detallaban mi crecimiento, mis sueños, mis alegrías, y hasta mis pequeñas tristezas, todo lo que ella le contaba en sus visitas secretas, había un sobre grueso. No tenía remitente, solo mi nombre, Carmen, escrito con la elegante caligrafía de mi madre. Mi corazón dio un vuelco. Esta era la revelación final. Con manos que me temblaban más que las de Alberto, abrí el sobre. Dentro, había una última carta, fechada apenas unas semanas antes de su partida. Mi querida Carmen, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que el momento ha llegado, que has encontrado a tu padre, y que has descubierto la verdad. No te pido que me entiendas de inmediato, pero sí que sepas que cada decisión, cada silencio, fue un acto de amor puro. Esteban no solo amenazó con hacerle daño a Alberto y quitarte de mi lado, sino que también me obligó a firmar un documento donde renunciaba a cualquier reclamo sobre ti si yo intentaba contactar a tu padre. Me prometió que te dejaría en paz solo si yo rompía todo lazo con Alberto y me casaba con él. Esta llave, Carmen, no solo abre esta caja, sino que abre el camino a tu verdad. Y esta carta es mi forma de pedirte perdón por el dolor que te causé, y de decirte que nunca hubo un día en que no deseara poder decirte la verdad. Pero mi amor por ti fue más grande que mi necesidad de ser honesta. Las palabras de mi madre eran un torbellino de emociones. Lágrimas, sí, pero también una paz profunda. Entendí que su mentira no había sido una traición, sino un escudo. Un sacrificio de su propia felicidad y verdad para garantizar la mía. ¡Qué ironía! Yo, que siempre me había enorgullecido de mi independencia y mi fuerza, había vivido con una herida abierta que solo ella, desde la tumba, podía cerrar. Miré a Alberto, sus ojos también húmedos. Ella nos protegió a todos, papá, le dije, y la voz me salió clara, sin el nudo de antes. La lección se grabó en mi alma con una claridad que nunca antes había sentido. El perdón libera más a quien perdona. No era solo perdonar a mi madre por sus secretos, o a Esteban por su crueldad, sino perdonarme a mí misma por el resentimiento que había albergado sin saberlo, por la incomprensión que me había alejado de una verdad tan profunda y dolorosa. Al perdonar, no estaba condonando el daño,
sino liberando mi propio corazón de la prisión del pasado. Sentí una ligereza, un espacio nuevo dentro de mí, listo para llenarse de gratitud y de un amor más maduro. Esta historia, mi historia, no es única. ¿Cuántos de nosotros cargamos con el peso de secretos familiares, de verdades a medias, de heridas que creemos que nunca sanarán? A veces, nos aferramos a la idea de lo que debió ser, y en ese aferramiento, perdemos la oportunidad de ver la belleza y la complejidad de lo que fue. La vida no siempre es justa, ni los caminos son rectos. Las personas, incluso las que más amamos, cometen errores, toman decisiones difíciles, a veces por amor, a veces por miedo. Pero en cada una de esas historias, hay una lección esperando ser descubierta, un hilo de sabiduría que nos conecta a todos. Es en esos momentos de vulnerabilidad, de revelación, donde encontramos nuestra humanidad compartida, donde reconocemos que nuestras luchas tienen valor, que no estamos solos en el dolor o en la búsqueda de la verdad, y que siempre hay un camino hacia la sanación si estamos dispuestos a buscarlo. Así que te pregunto, ¿qué secretos guardas en tu corazón? ¿Qué perdones tienes pendientes? No esperes a que sea demasiado tarde. Busca la verdad, no para juzgar, sino para entender. Extiende la mano, abre tu corazón. Permítete sentir el dolor, pero también la liberación que viene con la comprensión y el perdón. Nunca es tarde para empezar de nuevo, para reconstruir puentes, para sanar viejas heridas. Tu legado no son los bienes que acumulas, sino las vidas que tocas, los lazos que fortaleces, el amor que das y recibes. Atrévete a vivir con un corazón abierto, porque solo así podrás experimentar la plenitud que la vida tiene para ofrecer. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.